simplicidad, en lo más simple. De hecho, Jesús así ha decidido quedarse en lo más simple, en una forma de pan. Cuando Francisco de Asís, que era rico, se convierte a Dios, le dice el obispo de ahí de Asís: tienes que ir con el Papa para que te autorice esta forma de vida. Y ya tenía 12 frailes que seguían a Francisco y se pusieron en peregrinación, se fueron de Asís a Roma a ver al Papa. Qué inocencia de Francisco, ¿no? Pensar que el Papa lo iba a recibir nada más porque iba a ir allá a la iglesia, a San Juan de Letrán. Mas sin embargo, él confió mucho en Jesús y se ponen en camino. Cuando llegan allí donde estaba el Papa, se ponen afuera de la iglesia, los 12 frailes y San Francisco, y están allí y les preguntan: ¿qué quieres? Y le decía San Francisco: quiero ver al Papa. Yo creo que ellos le decían: están locos, no puedes pasar, no es fácil ver al Papa. Pero ahí se quedó en la puerta. Pasaron los días y de repente alguno de los que trabajaban ahí con el Papa fue y le dijo al Papa: por allá afuera está un joven que dice que quiere verte, pero está andrajoso, trae un hábito café y está andrajoso y no lo puedes ver. Y el Papa le dijo: tráelo a mi presencia. Y se mete San Francisco a la iglesia de San Juan de Letrán, antes no era el Vaticano, y el Papa estaba enfrente. Y le pregunta el Papa: Francisco, ¿qué quieres? Y Francisco le dijo: quiero vivir el Evangelio en simplicidad. Quiero vivir el Evangelio en simplicidad. ¿Y saben qué le contestó el Papa? Una grosería. El Papa le dijo: ve y predícale a los puercos. Ve y predícale a los puercos. ¿Y saben qué hizo Francisco? Se salió de la iglesia y se fue a un chiquero de puercos y se puso a predicarles de Jesús. Obedeció al Papa. La simplicidad lleva a la obediencia sin entender nada. Va y le predica a los puercos porque el Papa le dijo. Y una vez que le predicó a los puercos y les habló de Jesús, se salió del chiquero más sucio que como estaba y se volvió a ir con el Papa nuevamente. Cuando llega otra vez a la iglesia y se pone fuera de la iglesia, van y le dicen al Papa: ese hombre que mandaste a predicar a los puercos ya regresó y quiere verte. Y lo manda a llamar el Papa, y cuando está enfrente de Francisco, el Papa, viendo la simplicidad y la obediencia, ¿saben qué hizo? Se arrodilló ante San Francisco y el mismo Papa le besó los pies. Le besó los pies y le dijo: Francisco, quisiera tener yo esa simplicidad. Esa simplicidad para vivir el Evangelio en obediencia total. La simplicidad de Francisco lo hace santo, obediente siempre. Hizo lo que la Madre Iglesia le decía y eso hasta el último día de su vida. ¿Y eso para qué? Para decirles una cosa. Me voy del pueblo, de hecho me estoy despidiendo porque después de misa tengo que irme. Y entonces, precisamente eso. Es difícil encontrar la simplicidad. El Papa le dice a Francisco: quisiera tener esa simplicidad. Y yo también, el hecho de escuchar a muchas personas, me viene a la mente mi vida sacerdotal y digo: quisiera tener todavía una simplicidad. Y me falta mucho por aprender. He aprendido mucho de algunos de ustedes, aunque no lo crean. Y ese buen ejemplo es el que me llevó. La valentía de alguien que le dijo no al pecado cuando estaba la tentación enfrente. La valentía de aquel que de verdad se mantiene firme, intacto, puro, hasta el matrimonio. La valentía de aquel que se atrevió a perdonar y dijo: yo perdono en el nombre de Jesús. Y varios de esos testimonios me he encontrado en estos días. La vida en Cristo no es fácil.
se requiere mucho valor, se requiere muchísimo valor para perdonar, y más a quien te hizo daño. Y desde ahí entonces es vivir esa simplicidad, amando y perdonando como Cristo nos ha enseñado. Gracias, gracias por el testimonio. Han sido unos días maravillosos de verdad, y me llevo más. Generalmente cuando salimos los padrecitos a alguna cosa, algún trabajo, lejos del cansancio, ¿saben qué nos llevamos? Es el aprendizaje. Y al menos yo me doy cuenta que todavía me falta mucho por aprender, me falta mucho por vivir, me falta mucho por obedecer a Cristo. De modo que me encomiendo a sus oraciones, que cuando recen el rosario, por favor, allí en un Ave María, acuérdense y digan: de aquel fraile pecador que vino en el jubileo, este Ave María por él, por favor. De modo que muchas gracias y que Dios los bendiga siempre.